Crimea ya no se siente segura. El inicio de una tendencia explosiva. El desmantelamiento sistemático del paraguas antiaéreo sobre la península ocupada, donde los legendarios Pantsir, los sistemas de defensa aérea de élite y los costosos almacenes de Iskander se convierten en cenizas. Un nuevo dron submarino, invisible para los radares y capaz de transportar 1 tonelada de explosivos, se convierte en la sentencia definitiva para la flota del Mar Negro y el puente de Crimea. Al mismo tiempo, el colapso de la tan promocionada ofensiva de primavera de la Federación Rusa. Las fuerzas de defensa de Ucrania tomaron la iniciativa y liberaron territorios récord. En el contexto de la preparación del bloqueo marítimo de la flota en la sombra y los rumores sobre el escuadrón fantasma de F-16, el Kremlin se enfrenta a una crisis militar compleja, cuyos detalles analizamos en esta edición especial. Saludos, soy Darina Hutskawo, este es el canal Ucrania Hoy y aquí tienes una selección de noticias candentes. Empecemos por lo principal, el espacio. El margen de maniobra de los ocupantes se reduce. Las fuerzas de los sistemas no tripulados están acelerando el ritmo y ya no se puede detener. Madyar actúa de manera dura y sistemática. Crimea ya no parece una fortaleza inalcanzable para el enemigo. En la zona de Krasnosilske, los rusos perdieron uno de los elementos clave de su defensa, el sistema antiaéreo Pantsir-S. Lo que debía proteger el cielo se convirtió en objetivo. Y cerca de Novofedorivka, el radar Malachit dejó de funcionar. Los ojos con los que el enemigo intentaba controlar el espacio aéreo. Ahora esos ojos se han apagado. La detección y destrucción de los componentes del sistema de defensa antiaérea enemigo de largo, medio y corto alcance es una de las prioridades de los drones SBS. Esto ya no son ataques aislados, sino una lógica clara de acciones. Destruir la defensa antiaérea, cegar el radar, despejar el camino más adelante. El mecanismo se ha puesto en marcha. Crimea se está convirtiendo gradualmente de una base trasera de los ocupantes en una zona de alarma constante. Pero esto es solo el comienzo. La Unidad Especial de la Inteligencia Militar Fantasmas les preparó a los ocupantes una semana infernal. No fue un ataque accidental, sino una operación precisa para desmilitarizar la tecnología de élite del enemigo. ¿Los rusos pensaban que su hierro analógico protegería el cielo? El error les costó millones de dólares. La cronología del acontecimiento confirma un cambio de táctica por parte de la inteligencia ucraniana. Ataques a nodos de defensa clave. La lista de objetivos destruidos también incluía un complejo antiaéreo, Pantsir-S. Esta es la base de la defensa aérea cercana de la Federación Rusa. Su pérdida deja el cielo abierto para futuros ataques de nuestros drones y misiles. El radar de defensa aérea Nevo-U es una pérdida estratégica para el enemigo. Esta estación debía detectar objetivos ucranianos a cientos de kilómetros, pero ni siquiera vio su propia destrucción. Lancha de desembarco BK-16. La embarcación rápida fue destruida directamente en la zona acuática. Equipos valorados en decenas de millones de dólares se han convertido en un montón de chatarra ardiente. La inteligencia militar no solo causa daños, sino que despoja al grupo de Crimea, privándolo de la capacidad de detectar amenazas y responder. Los especialistas de la Unidad Especial de la Inteligencia Militar de Ucrania, Fantasmas, continúan desmantelando metódicamente la defensa rusa en la península temporalmente ocupada. Durante la semana pasada, cayeron bajo ataque especialmente valiosos ejemplares de equipamiento de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Un sistema de misiles antiaéreos, una estación de radar y una lancha de combate. Equipos valorados en millones ahora se convierten en chatarra gracias al trabajo profesional de los agentes de inteligencia militar. Pero si pensaban que eso era todo, prepárense, porque las fuerzas de operaciones especiales han ido aún más lejos. Mientras en el Kremlin dibujaban líneas rojas, nuestros operadores las borraron junto con los depósitos rusos. Los drones FP-2 rompieron la defensa y atacaron lo más sagrado de los ocupantes, el lugar de almacenamiento de misiles balísticos. La operación se llevó a cabo durante 5 días. La geografía de los ataques muestra la profundidad de penetración de los medios ucranianos. Impacto: el pueblo de Pasichne. Se ha confirmado la destrucción del lugar de almacenamiento del complejo de misiles Iskander.
La detonación fue de tal magnitud que fue registrada por los sismógrafos. La destrucción de misiles en tierra significa vidas ucranianas salvadas en las ciudades. En solo 5 días se han alcanzado más de 10 objetivos críticos, almacenes de municiones, depósitos de combustible y estacionamientos de equipos. Esta es una guerra asimétrica clásica. Ataques puntuales con medios económicos causan un daño estratégico colosal al potencial ofensivo de la Federación Rusa. Unidades de fuerzas de operaciones especiales llevaron a cabo con éxito un ataque con drones FP2 sobre las instalaciones de infraestructura operativa y de retaguardia del enemigo en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania. Ahora un arma revolucionaria en el mar. Olviden las lanchas de superficie. Entra en juego Marichka. Es un tiburón de acero de 6 metros con 1 tonelada de explosivos. Los rusos pueden construir barreras en el agua, pero de lo que va bajo el agua no hay salvación. Marichka es un vehículo submarino no tripulado multipropósito de desarrollo ucraniano, creado por voluntarios y un grupo de científicos. Características técnicas que asustan a los expertos. Longitud de 6 metros, alcance de hasta 1000 kilómetros. Esto significa que el dron puede salir de Odessa, llegar a Novorossiysk, regresar y atacar en Crimea. La carga útil de combate es de aproximadamente 1 tonelada. Para comparar, esto es más potente que la ojiva de la mayoría de los misiles de crucero. El precio es de unos $400,000, una cantidad insignificante en comparación con el costo de un barco. Opinión de los expertos. Publicaciones y analistas tan autorizados llaman a Marichka un arma de nueva generación. A diferencia de los drones de superficie, el aparato submarino es prácticamente invisible para los radares y la observación visual. No se le puede disparar con una ametralladora desde el barco. El impacto de 1 tonelada de explosivos por debajo de la línea de flotación. Esto garantiza la destrucción de cualquier barco o pilar de puente. Un solo golpe de tal fuerza rompe el hormigón. Los desarrolladores confían en que después de los primeros ataques masivos de Marichka, la flota rusa del Mar Negro se verá obligada a huir al Mar Caspio. Y el puente de Crimea, los pilares que se están hundiendo, se convierte en un objetivo ideal. Este es un jaque mate en la batalla por el Mar Negro. Esta es una derrota de objetivos muy grandes. Infraestructura portuaria, grandes puentes, barcos y embarcaciones de desembarco. Aún no ha habido ningún uso en combate, pero sí muchas pruebas. Ella tuvo un muy buen desempeño en las pruebas. Sebastopol volvió a despertar. Ataque masivo y consecuencias de la defensa aérea rusa. Esta noche se convirtió en una de las más largas para la península ocupada. Sebastopol quedó bajo un intenso fuego. Las autoridades locales informan sobre el rechazo del ataque con fuerzas de la flota y defensa aérea, declarando la interceptación de más de 24 drones. Sin embargo, el resultado de este trabajo exitoso, los habitantes de la ciudad lo vieron directamente en sus propios patios. La táctica tradicional de los rusos de derribar objetivos justo sobre zonas residenciales provocó destrucción en tierra. Calle Gogol, la ojiva de un dron derribado, detonó en el patio de unos edificios de varios pisos. En 3 edificios se rompieron las ventanas y muchos autos estacionados resultaron dañados por la metralla. Así lo declara la administración local. Hasta ahora, de los edificios inspeccionados, tenemos 6 dañados, 5 techos y una gran cantidad. La carretera Piolentovskoye y la cooperativa de casas de Campo Progreso. Aquí la situación es similar. Los patios de las casas particulares están cubiertos de escombros. Se han registrado daños en las tuberías de gas. Mientras tanto, en el frente hay un cambio de dirección. La ofensiva rusa fracasó y se detuvo. La campaña de primavera del ejército ruso, en la que el Kremlin había puesto sus principales esperanzas, está prácticamente detenida. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la iniciativa en los puntos clave está pasando a Ucrania. Por primera vez en los últimos 2 años y medio, las fuerzas de defensa muestran tal dinámica, recuperación de territorios. Volodymyr Zelensky confirmó un éxito increíble. Las tropas de asalto aéreo, junto con unidades adyacentes, recuperaron el control de más de 300 kilómetros cuadrados de territorio en más de 8 localidades. Un éxito relámpago de los nuestros.
En la dirección de Hopiansk y en la zona de Veliki y Burluk, los planes del enemigo para crear la llamada zona de amortiguamiento han sido frustrados. Las unidades rusas se están retirando de las aldeas fronterizas y la línea de enfrentamientos se desplaza hacia la frontera estatal. En el Donbass, a pesar de la presión colosal, el 7º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aéreo estabilizó la situación cerca de Pokrovsk. El enemigo está estancado cerca de Vilitsk y Mirnograd con bajas desproporcionadas. Su avance se detuvo y Ucrania lanza contraataques locales, cortando los asaltos. Sigue el bloqueo marítimo ruso, mientras Occidente prepara la confiscación de su flota. En el Kremlin reconocen abiertamente la amenaza de un aislamiento marítimo total. El asistente del presidente de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, hizo una declaración que de hecho confirma la eficacia de la estrategia occidental. A Rusia le esperan arrestos masivos y la incautación de buques mercantes en los océanos del mundo. Según los datos disponibles, tales acciones se intensificarán. Ataques contra nuestros barcos y cargamentos se volverán más frecuentes. Se trata de la caza de la llamada flota en la sombra, con la que Moscú elude las sanciones petroleras. En la conferencia de Múnich, el ministro de Defensa británico, John Healey, discutió con sus socios un plan para interceptar petroleros. La Marina Real está lista para desplegar fuerzas especiales y embarcaciones no tripuladas en el Atlántico y el Mar de Barents de Estados Unidos. La Guardia Costera ya ha sentado un precedente al detener 8 petroleros. Todavía no se ha informado sobre una decisión final respecto al acompañamiento de los buques por parte de la Armada rusa. Sin embargo, según información de medios extranjeros, la escolta militar de los buques mercantes, de facto, ya se está llevando a cabo. En los teletipos de varias agencias de noticias apareció información de que la Marina de Suecia observa que los petroleros que salen de puertos rusos están armados y escoltados. Occidente está pasando de las sanciones legales al control físico de las rutas marítimas. Para la economía rusa orientada a la exportación, esto significa un riesgo, un bloqueo total del comercio exterior y la pérdida de la principal fuente de ingresos en divisas. Rusia se enfrenta a una crisis compleja. El frente está estancado, la infraestructura en la retaguardia se está destruyendo y las rutas marítimas están siendo bloqueadas. La guerra se traslada al territorio del agresor en todos los sentidos: militar, económico y logístico. Pronto, a Rusia no solo se le bloqueará el paso por mar, sino también por aire. La enigmática escuadrilla de F-16. Información privilegiada o astucia militar. La publicación francesa Intelligence Online salió con una revelación impactante. Supuestamente, dentro de las fuerzas aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha formado un escuadrón secreto con la participación de pilotos extranjeros. Se trata de veteranos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de los Países Bajos, que cuentan con una enorme experiencia de combate en zonas de conflicto, incluido Oriente Medio. Según los periodistas, esta unidad de élite cumple una tarea concreta: la protección de Kiev y de las regiones del norte. La contribución de los veteranos occidentales se considera la más importante en el ámbito de los componentes de alta tecnología. Según varias fuentes cercanas al Estado Mayor, las tripulaciones ucranianas ya tenían una idea sobre estos componentes, pero en parte debido a la falta de años de entrenamiento en sistemas occidentales similares. Según la filtración de información, los especialistas extranjeros trabajan bajo contratos de 6 meses. Su principal objetivo es la caza nocturna de misiles de crucero rusos Kh-101, Kalibr y drones de ataque. Los veteranos occidentales tienen algo que no se puede obtener en cursos acelerados: un dominio intuitivo de la aviónica más compleja del F-16 en condiciones de combate. Además, se afirma que la aviación ucraniana ya ha superado en la práctica a Estados Unidos en el uso de tácticas de dispersión rápida y ataques desde aeródromos inesperados. No solo estamos aprendiendo, estamos reescribiendo los manuales de la OTAN. Sin embargo, cabe señalar que toda esta información es solo una declaración de una publicación francesa. A su vez, el jefe del Departamento de Comunicaciones del Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Inat, señaló que Ucrania colabora activamente con sus socios en el marco de la coalición aérea. Pero las misiones de combate las realizan precisamente los pilotos ucranianos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una desmentida oficial o simplemente el enemigo aún no debe saberlo todo? ¿Todos los detalles? Ya veremos. Y ahora mismo la situación en todos los frentes está cambiando.
El enemigo está perdiendo la iniciativa en tierra y en el cielo se enfrenta a tecnologías contra las que Moscú no tiene respuesta. En el momento del triunfo, el mundo reza por el misil ucraniano Flamingo. Un solo lanzamiento y Rusia se ve obligada a recogerse a sí misma por piezas. La venganza de Ucrania ha alcanzado un nuevo nivel. El Kremlin no oculta el fracaso del trabajo de la defensa antiaérea rusa. Putin está en pánico, pero no puede hacer nada. Las manos de acero de nuestras fuerzas de defensa están estrangulando Moscú. La bestia británica Nightfall sale de casa. Ha llegado la hora de la retribución. ¿Realmente estos misiles lograrán sacar el terror misilístico de Putin del juego? Veamos. Un misil ucraniano que hoy en día temen no solo nuestros enemigos, sino que, gracias a su precisión y bajo costo de producción, incluso temerán. En febrero de 2022, pedimos a nuestros socios occidentales que cerraran el espacio aéreo sobre Ucrania. En febrero de 2026 ya es Europa la que pide a Ucrania que comparta su experiencia única sobre cómo hacerlo por sí misma. Es una tecnología muy sencilla, aquí no se necesita nada complicado. Sobre esto se han escrito montones de libros donde todo está detallado sobre cómo se hace. ¿Qué tiene de complicado? Resultó que las modernas tecnologías estadounidenses y europeas de defensa antiaérea tienen una enorme desventaja: su costo. Aunque técnicamente el armamento occidental no tiene igual, considerando las realidades actuales del combate, la OTAN solo podrá defenderse de los misiles y drones enemigos durante unos pocos días. Simplemente, Occidente no tendrá suficiente dinero para más tiempo, porque cada uno de sus misiles cuesta decenas o incluso cientos de veces más que los drones que derriban. Ahora, interceptar un Iskander cuesta más de $6 millones. Eso es lo que cuesta. Y aquí es donde Ucrania viene en ayuda de Occidente con el misil único Flamingo. Queremos reducir el precio. Bueno, que interceptar un Iskander cueste $1 millón, $1,5 millones. Con la ayuda del misil FPV-9. Y añadiendo el misil FP7. El Flamingo ucraniano ya está demostrando una eficacia y precisión sin precedentes, atacando objetivos estratégicos en Rusia. El misil, creado en un tiempo récord, se ha convertido en otro dolor de cabeza para Putin y sus generales. Dado que el desarrollo es completamente nacional, las Fuerzas Armadas de Ucrania no necesitan permisos para lanzar el Flamingo donde quieran y lo consideren necesario. La única dificultad con la que deben lidiar nuestros desarrolladores es la escalabilidad. Por ahora, no es posible producir la cantidad de misiles necesaria para las Fuerzas Armadas de Ucrania cada mes. Es un arma estratégica. Lamentablemente el arma estratégica por ahora no se puede ni comprar ni lanzar como si fueran cosas comunes, como pasteles. No se puede hacer en la misma cantidad que ocurre con el FP1 y el FP2. Para que el efecto sea visible para todos y llegue a cada hogar. Pero según las misiones que se han realizado hasta el momento, vemos que cumple completamente con las tareas que le hemos asignado. Mientras no haya suficientes misiles ucranianos para todos los objetivos en la Federación Rusa, nuestros socios occidentales tienen que ayudarnos con esto. Así es, el Reino Unido desarrollará un nuevo misil balístico. Podemos afirmar que, en primer lugar, se trata de un misil que puede ser rápidamente escalable y un medio relativamente económico, ya que el gobierno del Reino Unido precisamente hace hincapié en que debe ser un medio que sea rentable en cuanto a costos, es decir, responderá a las necesidades del momento, ya que vemos que las Fuerzas Armadas de Ucrania y, en general, el sector y el contorno de la seguridad y defensa lo necesitan. Se necesitan muchos y no puede costar demasiado caro. Como resultado del proyecto Nightfall, el Reino Unido anunció un concurso para el desarrollo acelerado de misiles balísticos destinados a operaciones de combate, en condiciones de alta amenaza y fuertes interferencias electromagnéticas. El moderno misil británico podrá lanzarse desde diferentes plataformas, realizar una serie de... y abandonar la posición en cuestión de minutos.
El sistema estará equipado con una ojiva explosiva de 200 kilogramos que se caracteriza por su alta precisión y un alcance de hasta medio millar de kilómetros. 500 kilómetros. Esto cubre completamente todo el territorio temporalmente ocupado de Ucrania. También cubre una parte significativa del territorio europeo de la Federación Rusa, y en esa profundidad el enemigo ubica tanto sus cuarteles generales de alto nivel, es decir, desde el nivel de brigada hasta el nivel de división, así como también el nivel de ejército y de grupo de tropas. También son centros logísticos bastante importantes, es decir, lugares de concentración de materiales combustibles y lubricantes, almacenes y municiones. En conjunto con el flamenco ucraniano, el misil británico podrá significativamente reducir instantáneamente el deseo del Kremlin y personalmente de Putin de continuar con su movida. En lugar de lanzar ataques con misiles contra ciudades pacíficas de Ucrania, Bunkerny solo tendrá que defenderse interminablemente de los misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La cantidad y la intensidad de nuestras fuerzas de seguridad que utilizan drones de ataque, incluso contra objetivos estratégicos, están agotando las fuerzas de defensa aérea enemigo. Y una combinación de armas balísticas y drones de ataque puede asestar un golpe devastador a ciertos objetos que son de importancia crítica para el enemigo. A partir de ahora la situación solo empeorará, al menos para el Kremlin. Los desarrolladores ucranianos prometen alcanzar, ya para finales de este año, los volúmenes de suministro de misiles balísticos necesarios para las Fuerzas Armadas de Ucrania, creando paralelamente cada vez más y más tipos nuevos de armamento avanzado. En un año esto será balística. En 2 o 3, la creación de un escudo antimisiles de defensa aérea para toda Europa. La realidad bélica. El Kremlin quedó desenmascarado y Putin se humilló ante el mundo. Todas las Fuerzas Armadas de Ucrania destrozaron a los ocupantes por completo. Ha llegado el momento en que los rusos suplican por el fin de la guerra. La vida en Rusia se ha convertido en una catástrofe. Los nuestros cortaron la luz y bloquearon la fuente de petróleo. Un momento insoportable que hace que en Moscú se retuerzan. La gente local se ha hundido en la pobreza. La llamada Operación Militar Especial lo ha devorado todo. Veamos cuándo finalmente esta verdad llegará hasta el propio dictador. 2 o 3 semanas y todo se suponía que terminaría. Como resultado, hoy, 24 de febrero de 2026. Exactamente 4 años desde el inicio de la invasión a gran escala de las tropas de ocupación del Kremlin en Ucrania. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Esta guerra se ha convertido en la más sangrienta y destructiva en la historia de Rusia y Ucrania desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En 4 años, la Federación Rusa ha perdido más personas que en todas las guerras y conflictos desde la existencia del país agresor sumados juntos. Y con cada año, la cantidad de rusos muertos y heridos en Ucrania solo aumenta. Y los territorios capturados por el Kremlin son incomparablemente pequeños en comparación con las pérdidas humanas. A pesar de que en 2025 lograron movilizar y reclutar para el servicio militar a 406,000 personas, sus pérdidas totales, incluyendo muertos y heridos, ascendieron a cerca de 418,000 soldados. 2025 se convirtió en el primer año desde el inicio de la guerra en que las pérdidas del ejército ruso superaron el nivel de reclutamiento de nuevos soldados. Las pérdidas aumentan mientras que la cantidad de territorio capturado solo disminuye. Durante todo el año pasado, el Kremlin capturó menos del 1% del territorio de Ucrania. Y solo en lo que va de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han recuperado más de 300 kilómetros cuadrados. Y así de simple les resulta todo a los no rusos. Se encuentran con una resistencia seria por parte de las fuerzas militares de Ucrania e incluso se enfrentan al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania reciben apoyo. A su vez, las siguientes acciones. Desde septiembre de 2022, Rusia logró causar graves daños a la infraestructura energética de Ucrania. Este invierno fue el más frío y el más oscuro para los ucranianos, pero no los quebró. A su vez, Ucrania también lanzó ataques masivos contra instalaciones energéticas rusas. Desde Belgorod hasta Smolensk, los rusos también experimentaron lo que son los apagones.
¿Acaso están bombardeando ahora? ¿Bombas? ¿Nos están bombardeando? No lo sé. Solo el año pasado, al menos 25 de los 38 mayores objetos energéticos en Rusia fueron dañados por drones ucranianos. Además, el frío invierno demostró que los servicios públicos rusos están en un estado deplorable y todo el dinero se destina únicamente a la guerra, no a las reparaciones. Una subinversión monstruosa en los servicios públicos. Tenemos una subinversión monstruosa en todas las estructuras energéticas, es decir, periódicamente, cuando ocurren accidentes en algunas localidades, en ese momento resulta que allí existe una central térmica que no se ha reparado desde la época soviética o algo similar. Reparar los servicios públicos en la infraestructura rusa requiere invertir 10 billones de rublos. Esa cifra gastó el Kremlin en 2025 para financiar la guerra en Ucrania. Los rusos ya sienten que son ellos quienes pagan por el conflicto, porque en Rusia los precios empezaron a subir de manera terrible. Bien. Amigos, ¿con qué comenzamos el nuevo año 2026? Aquí hay un hombre que fue a la tienda. ¿Qué tan bien crees que salió todo? 3,000. Tres cortadoras de césped. ¿Ustedes? ¿Lo han visto? En cualquier región, hasta el chocolate lo esconden porque los precios están por las nubes. Ya cuesta 139 grivnas. La gente intenta robarlo. A finales de septiembre del año pasado, el ministro de Finanzas de la Federación Rusa, Siluanov, explicó que el aumento del IVA del 20 al 22% era una medida para combatir la inflación. Bueno, y después de la introducción del nuevo IVA, declaró abiertamente que todos los rusos deben pagar por la guerra en Ucrania. Necesitamos gastos adicionales para la defensa y la seguridad. Hoy en día esta es la tarea principal de nuestro país. Y para garantizar los recursos necesarios, también estamos cambiando el impuesto al valor agregado. Se necesita un mínimo de 2 a 3 años para recuperar esos años perdidos en los que simplemente se extraían todos los recursos del sector civil. Una vez más, tanques. La gente no compra. Misiles, la gente no compra. Pero es precisamente esto lo que se produce. Por supuesto, los precios suben para aquello que no se produce. Sanciones internacionales y prohibición de la venta de hidrocarburos, ataques a la industria de refinación de petróleo, déficit presupuestario, aumento de precios, pérdidas colosales de la población masculina, así como el crecimiento del bandolerismo por parte de los llamados héroes de la SVO que han regresado. Esta está lejos de ser una lista completa de los problemas que Rusia ha sufrido al atacar a Ucrania. En respuesta, desde 2014, Rusia ha ocupado menos del 20% del territorio de Ucrania, convirtiéndose en un paria global. ¿Qué opinas de estos acontecimientos? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides dar like y compartir este video. Sigue con nosotros porque lo que viene será aún más interesante.